Hola. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través del tiempo para entender cómo se organizó y evolucionó el antiguo Perú antes de la llegada de los españoles. Para ello, vamos a seguir una estructura que nos permitirá comprender mejor este complejo pasado. Comencemos con la periodificación del Perú prehispánico. Entenderán que dividir la historia en etapas es fundamental. Nos ayuda a ver la secuencia de las culturas y sus características principales. Para el Perú prehispánico, contamos con dos propuestas principales que, aunque con enfoques distintos, se complementan muy bien. 1. Las teorías de periodificación. Existen dos grandes enfoques que debemos conocer. El primero es el de John Rowe, propuesto en 1960. Su criterio se basa en la evolución y difusión de los estilos cerámicos. Es un enfoque que podríamos llamar funcionalista. Rowe establece varias etapas. Precerámico. Como su nombre indica, es la etapa anterior a la aparición de la cerámica. Periodo inicial. Aquí ya vemos la aparición de la cerámica y el desarrollo de los primeros centros urbanos. Horizonte temprano. Se caracteriza por la expansión de un estilo cerámico particular, como el de Chavín, que se difunde ampliamente. Intermedio temprano. En esta fase, coexisten múltiples estilos cerámicos regionales, sin un estilo dominante único. Horizonte medio. Nuevamente, un estilo cerámico panandino se expande, como el influenciado por Bari y Tiahuanaco. Intermedio tardío. Tras la caída del horizonte medio, resurgen diversos estilos regionales. Horizonte tardío. Corresponde a la gran expansión incaica, que unifica culturalmente una vasta área. La segunda propuesta es la de Luis Lumbreras, de 1969. Su criterio se enfoca en el desarrollo socioeconómico, especialmente en la formación del Estado. Este es un enfoque materialista. Sus etapas son: Lítico. El periodo de los cazadores y recolectores, antes de la agricultura. Arcaico. Se inicia la domesticación de plantas y animales, surgen aldeas, y en el arcaico superior, grandes centros urbanos. Formativo. Equivale al horizonte temprano de Rowe. Se consolida la teocracia, la agricultura intensiva, aparece la cerámica y la metalurgia, y se observa la formación del Estado. Desarrollo regional. Similar al intermedio temprano de Rowe, con estados autónomos y desarrollos tecnológicos locales. Imperio Wari, Bari. Corresponde a parte del horizonte medio de Rowe, caracterizado por la expansión de estados panandinos. Estados regionales. Equivalente al intermedio tardío de Rowe, con el resurgimiento de estados con desarrollos culturales regionales. Imperio Inca, Tahuantinsuyo. Coincide con el horizonte tardío de Rowe, marcando la consolidación del gran imperio incaico. 2 características comunes de la civilización andina prehispánica. A lo largo de su desarrollo, las culturas andinas compartieron rasgos fundamentales. Fueron culturas hidráulicas, desarrollando tecnologías sofisticadas para manejar el agua y asegurar la agricultura, como canales, andenes y los famosos barubaru. Muchas se organizaron como estados teocráticos, gobernados por sacerdotes, con ciudades santuario y oráculos importantes para la agricultura. Sus religiones eran politeístas, con dioses a menudo representados como figuras antropomorfas con rasgos de animales feroces. Algunas desarrollaron organizaciones militares fuertes, con castas de guerreros que gobernaban, como en Paracas, Nazca, Moche y Bari. Eran sociedades jerarquizadas, con claras divisiones entre castas sacerdotales, guerreros, élites gobernantes y una numerosa base de población trabajadora y tributaria. Pasemos ahora al horizonte temprano o periodo formativo. 1. Concepto. Esta es una etapa crucial. Vemos la formación de grandes centros urbanos, la aparición y difusión de la cerámica, y la consolidación de estructuras sociales y políticas complejas. 2 características. Durante este periodo, se consolida la teocracia como forma de gobierno. Surge la agricultura intensiva, apoyada por tecnologías hidráulicas. Aparece la cerámica, un marcador tecnológico clave, y se desarrolla la metalurgia, primero como orfebrería, oro y plata, y luego, con Chavín, la del cobre y bronce. 3 etapas del formativo. Arqueológicamente, se divide en 3 fases. Inicial, o temprano, aproximadamente 1700 a 1200 a.C. Surgen culturas como Copisnique, Pacopampa y Sechín. La metalurgia se limita a la orfebrería, oro, plata. La cerámica ya está presente. Medio. Aquí aparece y se desarrolla la cultura Chavín, que se convertirá en la influencia dominante. Final, o tardío, superior. Chavín continúa su desarrollo. Hacia el final, surge la cultura Paracas. Se desarrolla la metalurgia del cobre y su aleación con estaño para producir bronce. 4 Chavín. Una cultura fundamental de este periodo. Ubicación. Su centro principal fue Chavín de Huántar, en el callejón de Conchucos, Ancas. Su influencia se extendió ampliamente por el sur hasta Ica y Ayacucho, por la sierra hasta Huánuco, Pata y Junín, y por el norte hasta Cajamarca y la costa norte. Gobierno. Fue un estado teocrático, gobernado por sacerdotes. Su expansión fue principalmente religiosa y cultural. El templo de Chavín de Huántar fue un importante oráculo y centro de peregrinación. Importancia. Considerada por Julio Cetello como la cultura matriz del Perú. Representa la primera gran síntesis cultural panandina. Religión. Su panteón incluía dioses terroríficos con rasgos de felinos, aves rapaces y reptiles. Realizaban ceremonias públicas y sacrificios. Arquitectura. El complejo de Chavín de Huántar es espectacular, con terrazas escalonadas, plazas hundidas y un diseño de templo en forma de U. Construido en piedra, con galerías internas y ductos subterráneos. Litoescultura. Desarrollaron un arte lítico impresionante. Destacan el lanzón monolítico, la estela Raimondi, con el dios de los báculos, y el obelisco Tello. También son características las cabezas clavas. Metalurgia. En el formativo inicial, era orfebrería. Con Chavín, se desarrolló la metalurgia del cobre y luego el bronce. Cerámica. Es monócroma, negro, gris, marrón, con decoración incisa, asa estribo y un solo pico o gollete. 5.
Paracas. Otra cultura relevante que surge hacia el final de este periodo. Ubicación. Principalmente en la península de Paracas, región de Ica, en la costa sur. Origen. Surge hacia el final del Horizonte Temprano, con fuerte influencia de Chavín, especialmente al inicio. Política. Inicialmente fue un gobierno teocrático. En sus etapas más tardías, especialmente en la fase necrópolis, destacó la casta de jefes guerreros. Fases funerarias y alfareras. Se divide en dos grandes fases. Cavernas. Tumbas subterráneas en forma de botella. La cerámica, estilo Okukaje, es polícroma, pintura postcocción, con diseños incisos e influencia Chavín. Necrópolis. Entierros en grandes cementerios rectangulares. Famosa por sus finísimos textiles. La cerámica, estilo Topará, es monócroma, pintura precocción, con diseños menos incisos y más naturalistas. Divinidades. Su divinidad principal es el ser oculado, una figura antropomorfa con grandes ojos, a menudo con cabezas trofeo y un cuchillo ceremonial. Textilería. Especialmente la de la fase necrópolis, es de las más espectaculares del mundo prehispánico. Mantos ceremoniales de algodón, lana, etc., con rica policromía y complejos diseños bordados. Medicina. Destacaron por sus trepanaciones craneanas, utilizando obsidiana y metal, y posiblemente anestésicos y antisépticos. La alta tasa de supervivencia evidencia su habilidad. Deformaciones craneanas. Practicaron la deformación del cráneo como forma de diferenciación social, especialmente en la nobleza. Continuemos con el intermedio temprano o primer desarrollo regional. 1. Concepto. Este periodo sigue al Horizonte Temprano. Se caracteriza por la fragmentación de la unidad cultural impuesta por Chavín. Surgen diversas culturas locales y regionales con identidades propias, sin una centralización política o cultural panandina. 2 características. Se distingue por la presencia de estados autónomos, a menudo en competencia. En la costa, se desarrolla la ingeniería hidráulica a gran escala. Surge la teocracia militar, donde élites guerreras y sacerdotales toman el control. Hay una producción artesanal de alto nivel, especialmente en cerámica, como la polícroma de Nazca y la escultórica de Moche. 3 Nazca, aproximadamente. 50 a.C., 600 después de Cristo. Una cultura destacada de la costa sur. Ubicación. Costa sur del Perú, valles de Ica. Su centro principal fue Cahuachi. Origen. Surge a partir de la tradición cultural Paracas. Política. Fue una teocracia militar, dominada por jefes guerreros y sacerdotes. Practicaban rituales que incluían la obtención de cabezas trofeo. Arquitectura. Utilizaron adobe. Su principal centro ceremonial fue Cahuachi, con pirámides truncas, plazas y plataformas. Otro sitio es Estaquería. Economía. Basada en agricultura intensiva en un entorno desértico. Construyeron puquios o galerías filtrantes para captar agua del subsuelo. Religión. Su panteón incluía deidades asociadas a la naturaleza y la fertilidad. Una figura recurrente es un ser mitológico similar al de Paracas, portando cuchillo y cabezas trofeo. Se menciona al dios con. Cerámica. Reconocida por su fina técnica y belleza. Es polícroma, hasta 11 colores o más, caracterizada por el horror al vacío, toda la superficie cubierta. Formas típicas. Vasijas globulares con asa puente y 2 picos divergentes. Líneas de Nazca. Son geoglifos de enormes dimensiones en las pampas de Jumana, Nazca, Palpa, etc. Representan figuras geométricas, animales, plantas y figuras antropomorfas. Sobre su función, existen varias teorías. Caminos rituales o ceques, Mejía Sespe, un calendario astronómico, María Reiche, señales de fuentes de agua, Reinhard /Johnson, o centros de adoración y rituales, Rosturovsky /Reinhard. 4 Mochica, o Moche, aproximadamente. 200 a 700 después de Cristo. Floreció en la costa norte. Ubicación. Costa norte, desde Piura hasta Ancas. Características. Fue una organización de múltiples reinos o señoríos independientes que compartían cultura, idioma, mochica o muchik, y religión. Practicaban guerras rituales para obtener prisioneros para sacrificios. Economía. Agricultura intensiva con sistemas de irrigación como el Canal de la Cumbre. También pesca, caballitos de totora, y comercio. Política. Gobernaba una élite de sacerdotes guerreros. Existían gobernantes locales o señores en cada valle. Las mujeres también podían ocupar altos cargos, como la dama de Cao. El señor de Sipán es otro ejemplo de gobernante supremo. Centros urbanos ceremoniales. Construyeron grandes complejos de adobe. Destacan la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, Valle de Moche, el complejo El Brujo, donde se halló a la dama de Cao, y Huaca Rajada, donde se encontró al señor de Sipán. Cerámica. Generalmente bícroma, crema y rojo ocre, o negro. Se divide en 2 tipos. Escultórica. Representa de forma realista figuras humanas, los famosos huacos retratos, animales, plantas y escenas de la vida. Los huacos eróticos pertenecen aquí. Pictórica. Vasijas globulares con asa, estribo y pico, decoradas con finas líneas que narran escenas complejas, los pallares míticos. Metalurgia. Alcanzaron un alto grado de desarrollo, trabajando oro, plata, cobre y sus aleaciones, como la tumbaga. Crearon complejas joyas, máscaras y herramientas. 5. Recuay. Una cultura de la Sierra Norte. Ubicación. Sierra Norte del Perú, Callejón de Huaylas, Ancas. Centro. Su principal sitio fue Huilcaín, o Huilcahuaín, cerca de Huaraz. Política. Dirigida por una casta de sacerdotes guerreros. Economía. Agricultura intensiva, con andenes y sistemas de riego, heredando de Chavín. Crianza de camélidos. Religión. Practicaban sacrificios humanos. Conservaban las momias de sus antepasados. Escultura, lítica y cerámica. Lítica.
conocidos por sus esculturas en piedra o monolitos, guerreros con escudos, cabezas trofeo. Cerámica. Es escultórica, representando personajes nobles o escenas rituales. Usaron la técnica del negativo y arcilla fina, kaolin. Finalmente, llegamos al Horizonte Medio, también conocido como la época del Imperio Bari o de los estados panandinos. Aproximadamente 600 a 1100 después de Cristo. 1. Concepto. Este es un periodo de gran integración cultural y política. Está marcado por la expansión e influencia de dos grandes centros de poder. Bari, en la sierra surcentro del Perú, y Tiahuanaco, en el altiplano, actual frontera Perú-Bolivia. 2 características generales. Se caracteriza por la interacción e influencia mutua entre Bari y Tiahuanaco. En los Andes, influencia Bari. Bari se expandió y ejerció dominio sobre un vasto territorio, usando una extensa red vial, el Capac Ñan, para conectar sus centros administrativos. En el altiplano, influencia Tiahuanaco. Tiahuanaco dominó esta región, desarrollando una avanzada tecnología del bronce y sistemas agrícolas como los barubaru. Características compartidas e intercambios. Ambos pueblos compartieron elementos culturales como un idioma, posiblemente quechua o aymara temprano, y deidades similares, el dios de los báculos o viracocha. Hubo un intenso intercambio de productos y tecnologías. Tiahuanaco influyó en Bari en la metalurgia del bronce, andenes, control de pisos ecológicos, barubaru y estilos cerámicos. 3 Tiahuanaco, aproximadamente 200 a 1000 DC. Un poder del altiplano. Ubicación. Su núcleo estuvo en la meseta del Collao, al sur del lago Titicaca. Su influencia se extendió por el altiplano boliviano, sur del Perú y norte de Chile. Se relaciona con la cultura pucará. Su capital, Tiahuanaco, está en el lado boliviano. Política. Fue un estado teocrático y expansionista, gobernado por sacerdotes y guerreros. Establecieron colonias y ciudades planificadas. Su arquitectura monumental incluye la pirámide de Acapana, el palacio de Calasasaya, donde está la Portada del Sol, y el templete semisubterráneo, con cabezas clavas. Economía. Desarrollaron el sistema de barubaru o camellones para cultivar en el frío altiplano, papa, quinoa, oca o yuco, protegiendo de heladas. Usaban incensarios y rapé. Escultura. Imponentes esculturas líticas, como los monolitos antropomorfos, monolito Benet, monolito Ponce. La obra más emblemática es la Portada del Sol, con la figura del dios de los báculos. Control vertical de los pisos ecológicos. Establecieron colonias o enclaves en diferentes altitudes para acceder a diversos recursos. Cerámica. La forma más característica es el quero, un vaso ceremonial de boca ancha y base estrecha, decorado con motivos geométricos, zoomorfos o antropomorfos. Se hacían en cerámica, madera y metales. 4 Imperio E, Bari. El otro gran protagonista de este horizonte. Ubicación. Su capital fue la ciudad de Bari, o Viñaque, cerca de Ayacucho. Se expandieron por gran parte de los Andes centrales y la costa. Origen. Surge de la cultura Barpa, Ayacucho, que al conquistar a los Nazca, asimiló muchos de sus rasgos. Política. Según Lumbreras, Bari fue el primer estado imperial centralizado y multiétnico de los Andes. Organizaron un ejército y conquistaron vastos territorios. Establecieron una red de centros administrativos y ciudades planificadas como Piquillacta, Cusco, Cajamarquilla y Pachacamac, Lima, Huiracochapampa, La Libertad y Cerro Baúl, Moquegua, interconectadas por una extensa red vial. Economía. Basada en la agricultura intensiva, difundiendo y masificando los andenes. Controlaron la producción y distribución a través de centros administrativos y almacenes, colcas. La red vial, Capac Ñan, fue fundamental. Arquitectura. Construyeron grandes ciudades y centros administrativos con cuidadosa planificación urbana, a menudo con diseño ortogonal, en cuadrícula. Usaron piedra en la sierra y adobe en la costa. Religión. Adoptaron y difundieron el culto al dios de las varas o dios llorón, Viracocha, la misma deidad principal de Tiahuanaco, a menudo llamado dios visco en el contexto bari. Textiles. Produjeron finos textiles, especialmente tapices, que servían como símbolos de estatus y para difundir su iconografía religiosa. Muestran clara influencia nazca. Cerámica. Es polícroma y muestra influencia de varias tradiciones, especialmente nazca, colores, diseños geométricos, y robles moco, botellas antropomorfas. Desarrollaron estilos propios como el pacheco y grandes urnas ceremoniales. Decadencia. Su colapso se debió a una combinación de factores. Crisis agrícolas por cambios climáticos, El Niño, sequías, conflictos internos, rebeliones, e invasiones de pueblos del oriente, selva, y del sur, posibles ancestros aymaras. Existe un debate sobre si Bari fue un imperio centralizado o una confederación. Muy bien, con esto hemos cubierto las principales periodificaciones y las características de las culturas más importantes de los periodos temprano y medio del Perú prehispánico. Espero que esta estructura les ayude a organizar la información.